Bienvenidos. Vamos a dar un minuto para que los demás se integren también. Bien, señores, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, nuestro segundo encuentro acerca de este módulo de Excel básico. Me gustaría saber cómo les ha ido con las entregas, si han tenido alguna duda sobre el proceso, qué tal. Vamos a ver, ¿quién se anima? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está Ingrid? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Ingrid Pandiela. Quería comentar, realmente, así rápidamente, que me di cuenta que en la primera tarea de la unidad 1 mm, no vi que especificara de los libros, o sea, abajo las pestañas. Me di cuenta ahora en la segunda unidad, o sea, que sí se puede prestar a confusión, porque inmediatamente abres la tarea, la actividad te sale en una página, en un libro, o sea, en una pestaña, y da a entender como que ahí. Se cortó la comunicación. No sé si hay algún tema de conexión. ¿Nos escucha, Ingrid? Vamos a ver si conecta nuevamente y podemos ver ese caso en particular, en específico. Bueno,
Mientras la señora Ingrid se conecta, vamos a ir avanzando. Básicamente, según lo que entendí de lo que ella comentó, fue básicamente acerca de la actividad de la unidad uno. Ciertamente, acá debajo, como habíamos visto anteriormente en nuestro encuentro, se muestran las instrucciones dentro de cada hoja. Tenemos los datos a utilizar y las instrucciones las vamos a visualizar en un cuadro de este tipo, quizás con un color diferente, pero esa es la idea, ¿bien? Entonces, bueno, por acá viene Ingrid nuevamente. Vamos a ver si ahora logramos. Buenas, Ingrid, nuevamente por acá. ¿Nos escuchan? Ok, bueno, vamos a continuar avanzando. Por temas de tiempo debemos iniciar. Entonces, ya en el transcurso de la hora que vamos a estar trabajando, entonces podemos ver si al final nos queda un poco de tiempo que podamos utilizar para aclarar cualquier duda respecto a este punto, ¿bien? Cualquier duda adicional que suba. Miren, en las unidades 2 y 3, que son las que vamos a estar trabajando esta semana, vamos a estar viendo dos puntos muy importantes. El primer punto es el manejo rápido de información y en la unidad 3 vamos a estar trabajando la parte de fórmulas y funciones, que es de vital uso en Excel. En la parte de manejo rápido de información vamos a estar trabajando con la instrucción y la estructura que ya de costumbre trabajamos en lo que es este tipo de módulo, donde tenemos la instrucción, la guía de la unidad, el foro de la unidad, audiovisuales pregrabados que les van a ir guiando paso a paso en el desarrollo de las actividades. Y ya entonces acabamos viendo la actividad práctica que deben realizar. En algunas unidades, como en el caso de la unidad 3, van a realizar algunas, pueden que tengan más de una actividad, como en este caso, tienen varias actividades que realizar dentro de la misma unidad. Entonces, en este sentido, para lo que es las fórmulas y funciones, tenemos igual una instrucción, la guía de la unidad 3, el foro de dicha unidad y los audiovisuales, que en este caso se han dividido en tres por el contenido tan amplio que tienen. ¿Bien? En uno de estos audiovisuales vamos a ver el tema de lo que son las fórmulas con los operadores aritméticos básicos. Luego vamos a ver una función específica que se llama la concatenación o concatenar. Y luego un video específico para algunas de las funciones de Excel. La idea es que ustedes tengan aquí los conceptos básicos de cómo trabajar con fórmulas y funciones. Ya entonces, cada uno de estos audiovisuales en la actividad práctica se va a visualizar como una hoja separada, una de la otra, representando cada una de las actividades que deben practicar. Y por último, acá también, el coloque acá, la actividad una vez realizada la van a cargar por aquí. Ya una vez finalizado nuestro encuentro, entonces vamos a suministrar aquí debajo un enlace con el enlace de la grabación. O sea que es la idea en este sentido para ir avanzando. Entonces, si vamos viendo el contenido, acá en lo que es la instrucción de la unidad 2, se hace mucho énfasis en el tema de diferentes formas de acceder rápidamente a funciones. Una de las formas más comúnmente utilizadas es el uso del mouse, pero en el desarrollo de la unidad se va a dar cuenta de que incluso ya cuando lleguen a un momento en que el mouse no sea suficiente porque quizás quieran ser más productivos en la utilización de la hoja de cálculo, van a recurrir a el uso del teclado. Así mismo como ustedes lo escuchan, en el uso del teclado a través de las combinaciones de teclas. Dichas combinaciones de teclas ampliamos mucho más acá en la guía de la unidad, pues básicamente aquí se muestran las de uso más común en cuanto a la combinación de teclas y la descripción de lo que hace cada combinación de teclas. Para que tengan una idea, por ejemplo, si vemos por acá
combinación control más la tecla G. La función de este es guardar el archivo activo con el nombre de dicho archivo. O sea, que si ya tiene un nombre, vuelve y lo guarda en base a ese nombre que ya tiene pregrabado. Si no lo tiene, entonces me pide que inserte el nombre del archivo, la ubicación y el formato en el cual quiero colocar. Esto no siempre va a ser de esta forma, pues en mi caso, como yo tengo el Excel en español, la opción de guardar se escribe con la letra G al inicio, ¿verdad? Si fuese en inglés, yo tuviese que escribir guardar en inglés, que se escribiría de la siguiente manera. Save, ¿sí? Entonces, aquí sería Control S. Si mi sistema estuviese en inglés, entonces guardar sería con la combinación de Control S. Pero podemos visualizar aquí debajo que Control S en español ya tiene una opción que es de subrayado. O sea que si yo selecciono un texto, una celda o varias celdas, yo puedo perfectamente subrayar el texto que contengan estas celdas presionando la combinación de Control S. Entonces, es una forma también de hacerlo, pero como ya en inglés, Control S sería guardar, en inglés subrayado sería underline, entonces sería Control U de underline, ¿sí? Subrayado. Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan agilizar más en el uso del teclado y que puedan ser más productivos utilizando la hoja de cálculo. Seguimos avanzando por acá, vamos a poder ir visualizando temas como el autorrelleno que vimos la semana pasada, eh, cómo se podría visualizar el comportamiento con los días de la semana, los meses del año, en este caso lo que es la parte numérica e incluso alfanumérica, cuando tengo combinaciones de letras y números, también puedo utilizar esta función de el autoarrastre. También por acá podemos visualizar lo que es el concepto de lista personalizada, que básicamente tanto en los días de la semana como en los meses del año es parte de lo que son las listas personalizadas. En ese caso ya son listas personalizadas que vienen preconfiguradas. Ya acá nos va mostrando paso a paso cómo nosotros podemos configurar nuestras propias listas. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a ir a archivo, luego vamos a opciones. De esa misma forma podemos ir nosotros abriendo Excel. Una vez que cargue, entonces podemos ir a archivo, opciones, está por aquí debajo de más, opciones. Y ya entonces aquí en avanzadas podemos ir bajando por acá hasta encontrar la opción que dice modificar listas personalizadas. Denle acá. Modificar listas personalizadas. Aquí yo puedo agregar o quitar cualquiera de mis listas, exceptuando estas que ya vienen preconfiguradas. Si se fijan aquí se muestran en gris, que no la puedo modificar. Pero estas, por ejemplo, que ya yo la he trabajado anteriormente, la puedo utilizar. Básicamente, acá esto funciona de la siguiente forma. Si yo quiero colocar algo nuevo, entonces aquí podría decir bien, entonces si le digo agregar, ya él automáticamente la agrega. La parte de la coma entre un nombre y otro es importante, pues es el separador que utiliza para indicar que se cambió de nombre. Le digo aceptar, aceptar nuevamente, y ya cuando yo coloque Pedro acá, que haga el arrastre, ya él automáticamente me va a colocar esos nombres. Entonces, eso en cuanto al contenido de acá de la guía, que le va indicando paso a paso para que usted cree su propia lista personalizada. Ya aquí debajo vamos a ir viendo lo que es el formato de celdas. Vamos a estar trabajando también con eso, con diferentes formatos de celdas y cómo ustedes pueden aplicar dichos formatos a las diferentes celdas. En cuanto al foro de la unidad 2, ya aquí ustedes deben crear su propia lista personalizada o indicar en qué casos aplicaría
en su ámbito laboral, las listas personalizadas. Tiene un valor de 5 puntos este foro y pueden hacer su participación por acá, así como lo ha hecho Ingrid, en este caso por acá. En cuanto al audiovisual pregrabado, simplemente hacen clic por acá y aquí les va a aperturar le va a abrir el video relacionado a esta unidad en particular, del capítulo 2. Bien. Acá van a encontrar en el lado derecho los diferentes audiovisuales pregrabados que vamos a estar utilizando en el módulo básico. Son 9 audiovisuales que se van a ir habilitando en el transcurso de la semana, según vayamos habilitando las diferentes opciones. Mientras que acá usted puede irlo visualizando antes de que se habiliten, porque ya está directamente publicado en YouTube. Entonces es una opción ahí para esas personas que ya quizás tienen conocimientos básicos y quieren ir avanzando un poco más. Entonces, vamos a ir viendo el contenido de la unidad 2, que es la actividad práctica que debemos trabajar en esta semana. Básicamente, al igual que en la semana pasada, acá se muestran diferentes datos y acá entonces lo que es las instrucciones que deben cumplir. Entonces, básicamente, vamos a ir leyendo y vamos a ir ejecutando. Por ejemplo, acá nos habla de la fuente Arial Black, tamaño 14, al contenido que está en la celda A1. Entonces yo ubico, ya esto me va dando una idea, pues lo que buscamos es que ustedes aprendan haciendo. Bien, aprendan haciendo. Entonces, como vimos la semana pasada en el entorno de Excel, aquí tenemos lo que es el cuadro el cuadro de nombres. Este cuadro de nombres lo que me permite a mí es yo colocar o identificar en qué celda está posicionado mi puntero. Entonces, en este caso estoy en la celda A1, que es la intersección de la columna A con la fila 1. Ese contenido, él quiere que se le aplique fuente Arial, tamaño 14. Cuando hablamos de fuente, hablamos de tipo de letra. Aquí podemos hacer el cambio del tipo de letra. Podemos buscarlo visualmente aquí en orden alfabético o insertarlo acá arriba y él va a ir buscándolo. Y vemos, si se fijan, todos estos son tipos de Arial diferentes, ¿sí? Arial Black es esto. El tamaño se representa acá por el número. ¿Bien? El número representa el tamaño, 14. Si se fijan aquí, tengo muchos números pares. Si tengo la necesidad de insertar algún número impar que no esté en el listado, lo puedo insertar directamente como el 15. Presiono Enter y ya automáticamente lo asumo. Entonces, casi siempre vamos a aplicar un formato a una celda seleccionada o a un grupo de celdas seleccionadas. Por ejemplo, acá me dice que le agregue el color negrita, perdón, el formato negrita. Tengo acá negrita. Y así como indicamos la semana pasada, cada vez que yo me posiciono encima de cada una de esas funciones, voy a visualizar 3 puntos importantes. El primero es el nombre de la función. Segundo es la definición de la función, qué hace la función. Y tercero, y no menos importante, la combinación de teclas mediante la cual yo puedo invocar esa función en el teclado. Bien, entonces, diferentes formas de yo hacer esto. Entonces, una vez yo presiono acá negrita, ya se queda marcada. Si quiero, por ejemplo, aquí colocar un color de texto azul, aquí puedo hacer el color del texto y acá el color de relleno de la celda. Azul, por ejemplo. Color de relleno celeste, puede ser color de su gusto. Centrado respecto al ancho de la tabla. En este caso, yo tengo esta es una tabla, ¿bien? Y muy importante, cada una de estas celdas se utilizan como si fuesen una isla dentro dentro del libro de Excel. Bien, entonces, por ejemplo, ese formato que ya yo le he dado este texto acá, aquí cuando me posiciono puedo ver que tiene Arial Black 14 negrita. Pero si me posiciono en otra celda, puedo ver que está con el formato por defecto que trajo la hoja de Excel.
sea que yo puedo hacer, aplicar diferentes formatos a diferentes celdas independientemente una de la otra. Entonces, en este escenario que me está pidiendo, centrado respecto al ancho de la tabla, si yo quiero hacer un centrado, en este caso, solamente lo voy a poder hacer en esa celda en específico. Para hacerlo en base al ancho de la tabla, selecciono el ancho de la tabla y acá tengo la función que se llama combinar y centrar. Lo que va a hacer esa función es, va a combinar todas estas celdas y el contenido lo va a centrar en la nueva celda creada. Miren acá. Ya todo ese espacio se visualiza como una única celda. Luego me pide inclinarlo en un ángulo de 10 grados. Esto lo logramos haciendo clic derecho sobre la celda, formato de celda, y acá tenemos la opción de alineación. Aquí podemos nosotros incrementar los grados hasta 90 grados, ¿bien? O hasta menos 90. Incluso podemos colocar el texto de manera vertical. Pueden visualizar acá cómo se pierde parte del contenido. Ya yo me coloco acá entre una fila y otra y puedo modificar el alto de esa fila para que se muestre el contenido correctamente. Y así, según vayamos avanzando, ustedes van a ir aprendiendo el uso de diferentes funciones. Bien, por eso vuelvo y les repito, su amigo fiel en este escenario va a ser en los audiovisuales pregrabados que le va mostrando paso a paso en cómo ustedes ir realizando las actividades en cada unidad. Claro, en nuestro encuentro nosotros detallamos un poco más las funciones, la mayor cantidad de las funciones, pero si quieren avanzar y repetir y demás, entonces también pueden utilizar el encuentro grabado que se va a estar compartiendo más adelante. Ya entonces acá se nos pide que a los datos que se encuentran en la fila 3, como el encabezado de la columna, se selecciona y nos permite un fuente de tamaño 13, nos solicita. Luego nos pide negrita, cursiva, centrado, negrita, cursiva, centrado horizontalmente. En el caso de Excel, tiene dos tipos de alineación. Excel y PowerPoint tienen dos tipos de alineación. Tenemos la alineación horizontal, que es la que se utiliza por defecto, a la izquierda, en el centro, a la derecha. Pero tanto Excel como PowerPoint también me permite alineación vertical, abajo, en el centro y arriba. Esto se utiliza, por ejemplo, en estos casos en que si yo tuviese, por ejemplo, esa fila con una altura considerable, si yo quisiera centrar en la parte vertical o subirlo en la parte superior, puedo jugar con eso. ¿Bien? O centrarlo en ambos lados para que se vea de esta manera. Puedo jugar con esto. ¿Bien? El color del texto acá va a ser rojo y un relleno rosado. Vamos acá, color del texto rojo y un relleno rosado. Bueno, como así. Luego nos pide que en el rango de A4 y F20 centrar todo de manera vertical y colocar un texto Arial. Pongo acá. Arial. Luego nos pide que en el rango de celdas entre A4 y F20, perdón, entre A22 y B22 aplicar el comando ajustar texto. Si se fijan acá, miren, en el A22 y en el B22 tenemos información acá en la barra de fórmula, nos muestra que hay información que nos está mostrando. Por ejemplo, responsable de la selección, aquí solamente se muestra responsable, y aquí Blanca Torres, aquí solamente se muestra Blanca Torres. ¿Bien? Lo cierto es que yo podría con facilidad ampliar aquí el ancho de cada columna para que se muestre todo. Pero también eso trae consigo una nueva problemática, y es que cuando yo vaya a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que el documento tiene más de una hoja. Bien, pasó información a la siguiente hoja y por ende se ve entrecortado. En escenarios como este es que yo puedo, por ejemplo, utilizar este espacio que tengo aquí debajo para distribuir ese texto que tengo acá en esas celdas sin la necesidad de modificar el ancho de las columnas. Bien, para esto vamos a utilizar, seleccionamos la celda, la función ajustar texto. Está justo encima de combinar y centrar que utilizamos recientemente. Cuando presiono acá, aquí puedo ver cómo se distribuye el texto de cada celda en lo que es el alto de la fila. Y también puedo hacer aquí un centrado, tanto vertical como horizontal, para que se visualice de una forma mejor.
De esta manera, cuando yo vuelvo nuevamente a archivo, imprimir, van a notar que tengo toda la información acá y en la segunda hoja solamente las instrucciones. ¿Qué les parece estas funciones? ¿Las habían utilizado todas anteriormente o para alguna de estas funciones ha sido nueva? Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, se escucha. Excelente. Muchas Se gracias, Marcelo. escucha bien, profesor. Ok, entonces, señores, ya otras funciones adicionales, por ejemplo, que nos va a pedir por acá, es aplicar lo que son los bordes de línea delgada y demás. El tema de los bordes es bien importante en Excel, pues si se fijan, estas cuadrículas de color gris que tenemos acá, a la hora de nosotros hacer la vista previa es en archivo, imprimir. Esta vista previa lo que nos permite a nosotros es ver cómo el documento va a salir impreso una vez yo lo envíe a imprimir. Pueden visualizar que las cuadrículas no salen en esa vista previa. ¿Por qué no salen? Porque esas cuadrículas son imaginarias. Para que salgan en la impresión, yo debo seleccionar los datos e indicar acá qué tipo de borde yo quiero agregar a esa tabla. Bien. Puedo agregarlo completamente o puedo agregarlo de manera independiente aquí con más bordes. Puedo ir indicando qué tipo de estilo yo quiero agregar de trazado, incluso el color y las áreas de la tabla en la cual yo quiero que sea afectado con ese estilo en particular. Bien. Entonces, ya si vuelvo nuevamente a archivo, imprimir, van a notar que ya sí se visualizan las cuadrículas. Por último, de esta actividad, de esta primera hoja, aquí tenemos la parte de la sangría. Este tema de la sangría es de vital importancia cuando tenemos que agregar como subcategorías dentro de Excel. Pues, aunque quizás para ustedes puede surgir la idea de crear aquí, por ejemplo, 5 espacios para que se vea de esta forma las sucursales y cuáles son esas sucursales. Puede que yo agregue un espacio de más o un espacio de menos y a la hora de imprimir el documento salga medio doblada acá el tema de lo que es las diferentes sucursales. Para esto tenemos entonces lo que es dentro de estas celdas la sangría. La sangría aquí yo puedo incrementarla, aumentarla o reducirla dependiendo de la necesidad que tenga y con varios clics ya yo puedo asignar una sangría a un grupo de datos sin mayores complicaciones. Bien, entonces es bueno también ir viendo este tipo de funciones. Ya debajo, en las diferentes hojas del libro, vamos a ir viendo otras funciones que realizar, como por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con el formato o el tipo de datos que maneja Excel. Por lo regular, Excel maneja el tipo de datos que se llama datos generales, que son estos que se están visualizando acá. La idea es ir aplicando el estilo o el tipo de datos que nos informa acá arriba para ir analizando cuál es la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, este es el formato general, por lo que se queda de esta forma. Si yo selecciono estas celdas, acá puedo aplicar lo que es el formato de millares, estilo millares, el cual me agrega un separador de una coma en el separador de la unidad de mil y el punto decimal. Muy importante. Esto se llama enmascaramiento. ¿Bien? Recuerden que hablamos la semana pasada que la barra de fórmula va a ser su amiga fiel para identificar diferencias, dificultades y demás. Y va a ayudar también al tema de la solución. En este caso no es la excepción. Pueden notar que aunque acá se agrega la coma y el punto 00, acá en la barra de fórmula simplemente están los valores numéricos. Pues ha sido ese formato que hemos aplicado de estilo de millares o contabilidad que ha aplicado ese formato visual, más no forma parte de los datos en sí.
Acá formato contabilidad, podemos bien también aplicarlo. Aquí podemos visualizar una diferencia, pues aquí se inserta el valor del símbolo de moneda. Podemos aplicar formato de moneda. Podemos ver una diferencia también acá entre el espacio que tengo entre el símbolo y el valor numérico. Y si quisiera, por ejemplo, aquí cambiar el tipo de moneda, podemos acá con facilidad decir, bueno, son euros o son otro tipo de moneda. Podemos seleccionar incluso de acá varios tipos. La idea con esta actividad práctica es que usted vaya ejecutando y viendo la diferencia entre cada uno de estos formatos o tipos de datos que son permitidos por Excel, según lo que le vaya solicitando en la parte superior. Igual, en el formato de fecha, Excel maneja dos tipos de fecha. Por lo regular, las más comunes son fecha corta y fecha larga. En base a esto, se les solicita extraer los diferentes formatos de días, mes y año para cada una de estas columnas. Por ejemplo, si aquí yo quiero extraer solamente el día de estos valores, una forma rápida de yo extraer el día, puedo seleccionarla. Vengo acá donde dice más formatos de número. Y en el formato personalizado, yo voy a indicar, miren aquí cómo me muestra el formato de la fecha, que es el formato que tiene esa columna completa. Aquí yo puedo indicarle, bueno, mira, solamente muéstrame los días. ¿Sí? Los días. Le digo aceptar y aquí me muestra los días. Ahora bien, si yo quisiera que me muestre los días abreviados, que es lo que me dice aquí arriba, día de la semana abreviados. O sea, me va a aparecer el lun, mar, mier, web, vuelvo allá, más formatos de número, personalizado, y en vez de tener 2D para los días común, agrego una D adicional y ya miren aquí arriba cómo se muestra el lun. De esta manera se visualizaría de esta forma. E igual, si quiero aquí que se muestre el día completo, entonces puedo hacerlo nuevamente, personalizado, y en este caso vamos a agregar 4D. Muy importante. A la hora de nosotros utilizar la parte de los meses, vamos a sustituir la cantidad de D por la cantidad de M requerida para el formato de meses requeridos. Igual va a ser si nos pide, por ejemplo, el formato de año. Bien, entonces aplica para lo mismo. Entonces, de esta manera podemos visualizar que, por ejemplo, estando posicionado acá, aunque aquí me dice jueves, perdón, sábado, acá me dice cuál fue esa fecha en específico. O sea, que yo sé que el 30 del mes 3 del 2019 cayó sábado. Entonces, esa es la idea, deben hacer el mismo ejercicio en base a los meses y en base a los años. Deben realizar esta actividad. Ya en cuanto a lo que es la unidad 3, aquí vamos a ver la diferencia entre fórmulas y funciones. ¿Alguien podría identificar o indicar cuál es la diferencia, a su entender, de fórmulas y funciones? ¿Cuál sería la diferencia, a su entender, entre fórmulas y funciones? Bueno, básicamente la diferencia entre fórmulas y funciones radica en el operador que se vaya a utilizar. Bien, las fórmulas por lo regular se hacen de manera manual y se utiliza un operador aritmético o matemático, que puede ser un operador de suma, de multiplicación, de división, de resta, bien. Y por lo regular se realizan de manera manual. Las funciones ya son fórmulas pregrabadas, y digo fórmulas porque pueden ser una o varias fórmulas. Bien. Por ejemplo, si yo tengo acá dos valores en base a 100 y yo necesito extraer el promedio de esos dos valores, yo diría
que el promedio va a ser igual a la suma de esos dos valores y el resultado de esos dos valores de la sumatoria, entonces lo divido entre 2. Igual a este valor entre 2. ¿Entre 2 por qué? Porque estoy sacando el promedio de dos valores. Si fuesen 3, sería entre 3. Si fuesen 4, sería entre 4. Entonces, para yo extraer el promedio de esos dos valores, primero tuve que sumar y luego tuve que dividir. Si se fijan acá, la barra de fórmula me deja saber cuál es por qué es ese resultado, y es porque estoy sumando estas dos celdas que están acá. Entonces, ya yo tengo una función en Excel que se llama promedio, que simplemente le paso los datos y ya él sabe cómo sumarlo y cómo dividirlo luego. Y esa es la facilidad que buscamos con el uso de las funciones. Excel posee en la actualidad poco más de 400 funciones y la idea es ponerle en ejecución en nuestro día a día. Entonces, ya entrando en materia, en el contenido de la guía van a poder visualizar diferentes fórmulas y funciones, así como diferentes operadores, el concepto de fórmula, el manejo de los símbolos y demás. Lo vamos a visualizar por acá. Aquí podemos ver la diferencia entre fórmulas de manera manual y función que ya viene pregrabado. Por lo regular, la inserción de la función se hace a través de este botón que está a la izquierda del botón de la barra de fórmulas, que es este que está aquí, insertar función. Y por lo regular debemos estar posicionados al momento de invocar esa función en la celda donde queremos que caiga el resultado. O sea, me ubico donde quiero que caiga el resultado, invoco la función, inserto los valores que me solicita y el resultado va a caer en esa posición. Entonces, muy importante ese punto también. Como también saben, hay prioridad dependiendo de los operadores que se estén utilizando. Si se combinan varios operadores en una única fórmula, Excel ejecutará las operaciones en el orden que se indica en la siguiente tabla. Si una fórmula contiene operadores con la misma prioridad, por ejemplo, si una fórmula contiene operador de multiplicación y otro de división, Excel evaluará los operadores de izquierda a derecha. O sea, en la fórmula como estén colocados de izquierda a derecha. Si coincide. Entonces, aquí tenemos los diferentes operadores con su orden de ejecución. Bien, entonces tomando esto en consideración, van a realizar el foro de la unidad 2, el cual tiene que ver con operadores, el orden de los operadores y las fórmulas, y en las fórmulas. Y en base a esto van a hacer su aporte. Este foro tiene un valor de 5 puntos. Como les indicaba anteriormente, tenemos audiovisuales pregrabados para el uso de las fórmulas y operadores aritméticos, el operador de concatenación y las funciones como suma, match, min, contar y promedio. Estos están por separado, pues cuando abrimos acá la actividad de la unidad, van a ver que en la parte de la hoja de Excel, aquí debajo, se cuentan con 3 pestañas o 3 hojas, cada una relacionada a un audiovisual de esto que estamos indicando acá. Bien, que son esos audiovisuales que vemos específicamente acá en la unidad 3. Entonces, dentro de las instrucciones se nos indica que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celda, funciones y operadores que generan un resultado. Esas fórmulas pueden ser aritméticas, de comparación o de concatenación. Y acá nos muestra un ejemplo de una fórmula utilizando diferentes símbolos, hasta valor porcentual inclusive. Y acá debajo nos muestra una tabla con los operadores aritméticos básicos utilizados regularmente. La idea acá es ir utilizando dichos operadores para realizar el cálculo de estas instrucciones. Por ejemplo,
Si yo aquí debo utilizar el operador suma, aquí voy a utilizar el operador suma para identificar el nuevo sueldo bruto. Entonces yo diría acá, igual, hago clic en la celda de José Colón, de sueldo bruto, más hago clic en el incentivo de José Colón. ¿Por qué hago clic en la celda? Porque Excel tiene una función que se llama autoactualización. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si mañana yo cambio alguno de esos valores, él hace un recálculo o autorrecálculo. Él hace un recálculo de los valores en la celda y me actualiza por defecto el total acá, el resultado. Mientras que si yo inserto los valores directos como 5.000, 4.000, 5.000 más 4.000, entonces si hace un cambio acá, entonces no va a cambiar de manera automática acá, sino que tengo que venir a editar la celda manualmente. No es la idea. Entonces, por esa razón lo hacemos con clic, lo que significa lo que contenga la celda en ese momento. Si el contenido cambia, el resultado va a cambiar. Y esa es la idea. Aquí los tenemos y podemos ir haciéndolo así para cada uno de esos valores, utilizando el operador que se nos indica acá arriba. ¿Sí? En última instancia, si yo quisiera, por ejemplo, arrastrar estos valores como lo hicimos anteriormente en la semana pasada, cuando hicimos el autoarrastre de los días de la semana, del año y los valores numéricos. En este caso, es lo que va a utilizar un concepto que se llama referencia relativa, en el cual utiliza esa referencia para relacionar con las demás filas el cálculo. De esta manera, cada una de los cálculos realizados hace referencia a su fila. ¿Bien? Eso es un punto importante. Entonces, si esto mañana cambia de 5 y 4 a 5.000 también, cuando presiono Enter, automáticamente aquí me hace el ajuste. Igual en el valor porcentual, acá yo puedo hacer un cálculo, en este caso me está pidiendo que utilice el operador de porcentaje, para hacer un descuento al nuevo sueldo bruto de un 2.5%. Si yo puedo posicionarme acá y digo igual este valor, que es el nuevo sueldo bruto, por 2.5%. Presiono Enter, tengo el mismo resultado. En este caso vamos a hacer el descuento de la AFP, igual sueldo bruto por 3%. Bien. De esta manera yo puedo entonces hacer el autoarrastre hasta acá e igual acá hasta aquí. Entonces, si se fijan, no hemos utilizado la última fila, pues básicamente aquí vamos a agregar un total de la sumatoria de todos esos valores. Bien. Así van a ir realizando las actividades utilizando el operador que se indique en base a todas esas informaciones que están acá. Por ejemplo, aquí me pide el total de descuento, donde yo tengo dos descuentos, entonces podría yo decir aquí, el contenido va a ser igual a la suma de los descuentos, ¿verdad? Este valor más este valor. Presiono Enter y ya cuando arrastre, ya automáticamente él va a sumar todos esos valores. Si le doy doble clic, por ejemplo, acá al último, me voy a dar cuenta que estas son las celdas que están siendo sumadas en esta fórmula. Por último, podemos utilizar aquí funciones como, por ejemplo, el sumado de estos valores. Lo arrastro todo esto hasta acá y teniendo este espacio en blanco, aquí puedo utilizar la función de autosuma, la cual ya me da un valor total con esa sumatoria. Y si arrastro de manera horizontal, no solamente vertical, si arrastra, también voy a tener los resultados de cada una de esas columnas que tengo acá. Bien, entonces la idea es hacerlo todo con fórmulas, exceptuando esta parte de aquí abajo, que ya la visualizamos como función, y realizar el ajuste de lugar. Ya entrando en función en las siguientes hojas, acá vamos a utilizar la función de concatenar, aunque hay una fórmula que se puede utilizar, la cual contiene aquí los diferentes caracteres para concatenar valores, tanto estáticos como dinámicos en celda o variables.
Vamos a utilizar la función, ¿bien? Nos dice que una fórmula de concatenación permite unir textos en una misma celda. Estos textos pueden ser insertados en la fórmula o a través de una referencia de celda o ingresándolo directamente entre comillas. Importante, es necesario, el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto. O sea, cuando yo digo un espacio, ese espacio ocupa un lugar como si fuese un carácter. Con lo que si desea concatenar, debe ser ingresado entre comillas, en forma individual o dentro de otra línea de caracteres. Entonces, en este escenario, ¿qué se va a hacer? Se va a ejecutar, por ejemplo, acá yo quiero que caiga el resultado. La idea aquí es combinar el nombre y el apellido, que si se fijan que están separados. Voy a invocar aquí la función concatenar. Concatenar. Aquí me aparece, cuando presiono el botón ir, me aparece acá. Nos dice que une varios elementos de texto en un solo. Le digo aceptar y ahí él me pide los argumentos de entrada. Los argumentos de entrada son cuáles son esos datos que yo quiero unir. Bien, en este caso. Le voy a decir aquí que José, y acá le voy a decir que Colón. Van a notar en la vista previa que aquí aparece todo pegado. Bien, lo que nos indica que debemos contemplar un espacio entre José y Colón. Para ello, yo voy a borrar a Colón, coloco un espacio acá. Cuando voy al tercer argumento, mire cómo se me van abriendo los demás argumentos. Yo puedo colocar aquí hasta 255 argumentos. Colón, y ahora sí tengo el espacio. Miren acá. Le digo aceptar y aquí me aparece José Colón. Si le doy doble clic acá, él va a hacer el autoarrastre hasta que rompa un espacio en blanco, que no encuentre ya más nada que calcular. Mire. Y aquí él me va haciendo la concatenación de cada uno de los nombres y apellidos de esa tabla. Bien. Entonces, ya acá se va poniendo un poquito más interesante. Pues aquí nos va pidiendo que debemos realizar una oración con el nombre y apellido y el año de nacimiento de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer ya la ejecución de una función compuesta que tenga argumentos de concatenar y que sea compuesta, dígase dinámico y estático. Por ejemplo, yo podría decir aquí que el año de nacimiento de, por ejemplo, el año de nacimiento de espacio, ese espacio lo coloco acá para que José Colón luego se muestre. Espacio, selecciono acá ya José Colón, pues ya lo tengo concatenado. Espacio en el tercer argumento. Luego de José Colón, espacio, y aquí vamos a colocar el año. Entonces mira aquí cómo se va visualizando en la vista previa. El año de nacimiento de José Colón es, me faltó algo, vamos a ponerle aquí, espacio, es espacio. Ahora sí, es 1978. De esta manera, cuando yo presiono aceptar, ya voy a tener aquí mi oración en base a esos datos. Y si le doy doble clic acá para arrastrar, vamos a visualizar el nombre de cada una de esas personas con las diferentes fechas de nacimiento o año de nacimiento de cada una de ellas. Bien, entonces, la idea es eso, con fracciones de datos, nosotros podemos hacer una oración con datos que sean estáticos y dinámicos, como en este caso. Cuando hablamos dinámico, quiere decir que mañana, si en vez de decir aquí José Colón, puede decir José Pérez. Bien. Y automáticamente yo presiono Enter, aquí me dice José Pérez. Ok, vamos a continuar. Por último, y no menos importante, aquí tenemos la hoja de las funciones. Bien, como bien les había comentado anteriormente, una función es un tipo de oración que tiene una estructura determinada por el programa. Excel cuenta actualmente con más de 400 funciones.
La sintaxis en las funciones viene siendo la forma en la que se le espera que se le coloquen los datos. Eso se le llama sintaxis. Y en este caso tenemos una acá, en el cual tenemos el nombre de la función que se está invocando y los argumentos de entrada que se esperan que le sean colocados. Importante, el separador de los argumentos puede ser punto y coma o coma. Este es el separador del argumento, eso que está aquí. Pues no siempre vamos a utilizar el asistente para nosotros insertar las funciones. Ya en Excel intermedio y avanzado, ustedes van insertando las funciones manualmente, pues la operación que están haciendo, que van a hacer, por lo regular supera las funciones básicas que podemos conseguir con el asistente de insertar función. Bien. Entonces, en ese escenario va a ser de gran utilidad que ustedes puedan insertar funciones de manera manual, escritas, y poder identificar el separador a tiempo. Esto le va a ahorrar mucho tiempo. Entonces, en este escenario, básicamente, yo voy a seleccionarlas todas, ya que automáticamente cuando presiono aquí la función de suma, él va a hacer ese trabajo. Ahora, por ejemplo, la función de match nos permite identificar la celda con un valor mayor dentro de un rango de celdas. Por ejemplo, yo estoy posicionado acá. Vamos a buscar aquí la función match. En acá. Me dice devuelve el valor máximo de una lista de valores. Le digo aceptar. Y acá puedo insertar el rango de celda que tenemos, que son estos. Identifícame cuál es el más alto de ese grupo que está ahí. Aquí me indica que son 60.000. Ya aquí lo tenemos. Si mañana este valor sube a 75.000, cuando presiono Enter, ese va a ser el nuevo valor máximo. Bien, ese va a ser el nuevo valor máximo. Igual con el valor mínimo, podemos nosotros insertar el mínimo, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Nuevamente el rango de celdas. Me dice que el mínimo son 5.000. Y lo bajo, si bajo este a 4.500. Entonces, ese es mi nuevo valor mínimo. Luego tenemos funciones como contar, contará y promedio, que ya lo hemos visto anteriormente. Entre contar, la función contar lo que hace es que me cuenta dentro de un rango de celdas cuáles son las celdas que tienen valores numéricos. Y contara, lo que hace es que identifica las celdas que contienen un valor, sin importar que sea numérico o alfanumérico. Si la celda tiene un valor, él la contempla como una celda que tiene valor. Si no tiene valor o está en blanco, ya automáticamente no va a mostrar ese valor como un valor a contar. Por ejemplo, acá yo le digo contar e indico el rango de celda, él automáticamente me lanza 9. Bien. Pero se utilizó acá contar. Si se fijan en este caso, me da 9. Igual, ¿verdad? Si en este caso yo elimino los 5.000, miren aquí cómo baja a 8. Si inserto un texto, van a darse cuenta cómo solamente contara subió a 9, pues ella está viendo un valor en la celda, aunque no sea numérico. Mientras que contar sigue viendo 8 valores porque él solamente visualiza valores numéricos en celda. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una y otra función. Bien, entonces, por último, tenemos acá la de promedio. Hay una función que se llama de esa forma también, promedio. Miren acá. Devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o otras u otros. Básicamente,
aquí va a ser ese resultado que nosotros habíamos visto anteriormente, en el cual se suman los valores y luego se dividen entre la cantidad de valores sumados. En este caso nos dio este valor. Bien, entonces la idea es realizar estas actividades en esta semana. Nosotros tenemos como fecha límite para entrega de estas actividades el martes 6 a la medianoche. Perdón, sí, el martes 6 a la medianoche, aunque el lunes 5 vamos a habilitar el tercer contenido que vamos a estar viendo el próximo miércoles. O sea que les diría acá que se enfoquen en las unidades 2 y 3 y ya a partir del lunes entonces pueden ir viendo el contenido de las siguientes unidades que vamos a estar trabajando. Me gustaría saber si tienen alguna duda o aclaración sobre los puntos debatidos hasta el momento. ¿Dudas, aclaraciones? Perfecto, vamos a continuar avanzando. Yo he ido evaluando algunas de las actividades entregadas. Si usted no puede entregar a tiempo, no se preocupe, haga la entrega aunque sea fuera de tiempo. Lo importante es entregar la actividad para así poderles evaluar. Y espero que todo pueda concluir satisfactoriamente y así podemos abrir el módulo intermedio más adelante. Y por qué no el avanzado más adelante también. Un placer para mí haber estado con ustedes. Sería hasta el próximo miércoles en el mismo horario. Pasen buenas tardes y hasta entonces. Bye bye.